Yo creo que cualquiera que esté en la agenda para ministrar en este lugar, después de la adoración, tiene que estar bien alineadito con Dios. Sí, porque doy gracias al Señor por los adoradores que tenemos, porque ellos son como la tribu de Judá, van adelante abriendo los cielos para que fluya como cascada. ¿La sintió como cascada o no? ¿Ah? La presencia del Señor. Y venía a mis pensamientos el libro de Esdras, cuando se estaban echando los cimientos de la casa después del cautiverio babilónico, y Esdras y Nehemías, mientras construían la casa, dice que el pueblo tenía tal jolgorio y alegría que los gritos se oían desde lejos. Porque la expresión de alegría y de jolgorio no viene de aquí, sino desde el mismo cielo al centro de su espíritu y es expresado. Porque a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Repito, 1 Corintios 12:8. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso significa que si no se manifiesta, usted no le está sacando provecho a la presencia del Señor. Por eso, como la última vez prediqué acá, es imposible agradar a Dios sin fe. Porque todo aquel que se acerca a Dios, crea que ve a Él. Y Él está aquí. Dios está aquí. Esta es la casa de Dios. Yo delante casi me enchufo mal con el corito. Y yo pensé que iba a cantar la casa de Dios. Y era otra. Pero igual estamos en la casa del Señor. Esa era de nuestros tiempos. Era un corito antiguo. ¿Se acuerdan, no? La casa de Dios. La vamos a cantar algún día. Aleluya. Para mí ya me siento como en casa. Ya he venido varias veces para acá. Es la segunda vez para mí también. Usted es la segunda vez para Santa Cena, para mí la segunda vez para predicar. Qué bonito es el Señor, qué bueno es el Señor. Yo me gozo en la presencia del Señor, porque yo no solo adoro al Dios verdadero, sino que adoro al Dios vivo. Yo lo siento, Él está aquí entre nosotros, Él se mueve entre nosotros. Esa es la idea, ese es el propósito, que usted pueda palpar la presencia del Señor. Palpar la presencia del Señor. Y la palabra que yo quiero compartir ahora está allí en el libro de los Hechos. Aleluya. Hechos capítulo 17. Aleluya. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. En poder. No en palabrería, sino en poder. El reino de Dios no consiste en mensajería. El reino de Dios no consiste solamente en cantar o expresar oralmente cosas que yo no creo. Por eso el reino está entre nosotros y en vosotros. Y el reino de Dios, dice el Señor, que no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. En poder. Aleluya. Ese poder transformador, ese poder regenerador, ese poder resucitador, ese poder sanador, ese poder renovador.
está aquí con nosotros. Porque el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios está en vosotros. No consiste en palabras, sino en poder. ¿Está ahí? Aleluya. Aleluya. Mire lo que dice aquí la palabra que quiero compartir. Hechos 17. Voy a leer desde el 23 en adelante. Tiene como subtítulo Pablo en la ciudad de Atenas. Aleluya. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aleluya. Es tu Dios, es mi Dios. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. No habita en templos hechos por manos de hombres, mas vosotros sois el templo del Dios viviente. Aleluya. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. ¡Ay de aquel que destruyere el templo! Porque Dios le va a destruir a él. ¡Wow! Aleluya. El apóstol Pablo, aleluya, ¿cuánto dan gracias a Dios por el apóstol Pablo? Fue el único hombre, después de la crucifixión, después de la gracia, que tuvo una gran experiencia, y más que una experiencia, una vivencia, una fe inspírita, de tal manera que ha sido el único hombre que ha traspasado los cielos, y la gracia lo llevó hasta el mismo trono donde está el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el apóstol Pablo. No fue Juan, no fue Mateo, no fue Lucas, no fue Marco, no fue ninguno de los 4 evangelistas de los sinópticos, sino que fue un hombre que el instrumento escogido era delante de Dios y que era necesario ese hombre, porque ese hombre comparecería delante de los reyes de la tierra. Pablo, Saulo de Tarso, instrumento escogido me es este. Instrumento escogido eres tú. Tú no estás aquí por una casualidad de la vida. Hay un propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios puede ser eterno. A lo mejor tú eres el que sigue después del apóstol Pablo, porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Aleluya. Dios es maravilloso. ¿Cuántas veces tratamos de explicar a Dios? Tratamos de meter a Dios en un contexto, tratamos de meter a Dios en un concepto, tratamos de meter a Dios en un texto bíblico, pero Dios no cabe aquí, ni siquiera cabe en templos hechos de mano de hombre, porque el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo tenía una revelación de Dios. Él tenía el evangelio de la gracia. No era el evangelio de los 4 evangelios, era el evangelio de la gracia. Es el post-evangelio después de la crucifixión. Fue el único hombre instituido como apóstol, no por hombres, sino por Jesucristo. Aleluya. Por allí, en el libro de Corinto, en el primer concilio de Jerusalén, se encontraron todos los apóstoles y también fue invitado el apóstol Pablo. Allí estaba Pedro.
Pedro era el líder del séquito. Allí estaban los discípulos del Señor. Pero también estaba Pablo. Y se encontraron los dos en un momento dado. Y Pedro se acerca a Pablo y le dice: oye Pablo, ¿por qué tú andas predicando el Evangelio de una manera en la cual no guardan ningún rudimento del judaísmo? No tienes que hacer eso, Pablo. Yo soy la autoridad aquí, Pablo. Yo estuve con Jesús, almorcé con Jesús, comí con Jesús, vi los milagros de Jesús, vi cuando alimentó a los 5,000, vi cuando caminó sobre el agua, vi cuando levantó al paralítico, vi cuando dio vista a los ciegos, vi los milagros. Yo soy la autoridad aquí, Pablo. Aleluya. Aleluya. Dice la Escritura que a Pedro le rechinchinaban los dientes contra el apóstol Pablo. Pablo lo dejó hablar y hablaba y hablaba. Ahora me toca a mí, dice el apóstol. Mira Pablo, mira Pedro. Es cierto, tú comiste con Jesús. Tú dormiste con Jesús. Muchas veces y en muchas situaciones y circunstancias viste cosas extraordinarias de Jesús. Pero yo vengo llegando del tercer cielo. Tú viste al Cristo de la túnica y la sandalia. Pero yo acabo de ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Acabo de ver a aquel que tiene un nombre escrito en su muslo, fiel y verdadero, el que va a juzgar las naciones. Soy yo. Tú lo viste montado en un burro, pero yo lo vi en el caballo blanco, montado, y vendrá, porque el que ha de venir vendrá, y no tardará. Aleluya. Alguien que diga aleluya. Aleluya. Somos pentecostales por esencia. Venimos de Pentecostés. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Estaban todos sentados juntos, reunidos, cuando vino de repente un estruendo del cielo. Un estruendo del cielo. Aleluya. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron lenguas repartidas a cada uno como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba. Aleluya. ¿Cuántos oran en el Espíritu? Oraremos con el entendimiento, pero también oraremos en el Espíritu. Oraremos con el entendimiento, pero el Espíritu sabe cómo pedir, cómo conviene. Aleluya. Aleluya. Dice que el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio ser llamado hijo del Señor! ¡Qué privilegio ser redimido por la sangre del Cordero! ¡Aleluya! Pedro le echó todo el carro encima a Pablo, pero Pablo, el hombre de la revelación. Mira Pedro, tú no has escrito, hasta aquí no has escrito ninguna carta. Pablo escribió 13 del Nuevo Testamento, aún estando encarcelado. Aleluya. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, nada es imposible para Dios. Aleluya. Con fe. La fe venció a este mundo. ¿Me están siguiendo? ¿No se me queden dormidos? Trato de ser un poco didáctico para esto, que sea atractivo. Aleluya. Pablo había estado en Tesalónica, estuvo predicando algunos días allí, 2 semanas, pero se levantó un tumulto y tuvo que arrancar de ese lugar y se metió a Berea. Allí en Berea también predicó y enseñó en la sinagoga, pero allí llegaron los que querían linchar al apóstol Pablo. Luego le dijeron los hermanos: es bueno que vayan de este lugar,
y te vayas a Grecia, a la ciudad de Atenas. ¿Qué es Atenas en ese momento? Atenas era una ciudad ática, una ciudad alta, capital de Grecia, cuna donde se rendía pleitesía a la neurona, donde se erguía en el Partenón una estatua de 18 metros, diosa de la sabiduría. Más adelante fue la Minerva de los romanos, que hasta el día de hoy testifica de las ruinas. Cada columna está allí declarando de que solo hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Por muy grande que sea la idolatría, nunca, jamás se comparará al Dios creador. Aleluya. Pablo entra a la ciudad, escondido, pero Pablo observaba con los ojos del Espíritu. Uno puede mirar con los ojos naturales, pero Pablo miraba con los ojos espirituales. Y mientras caminaba por las escalinatas, mientras subía y se acercaba allí al Partenón, veía las estatuas, veía las palestras, veía los templos erguidos de granitos que se levantaban en base y la inspiración de la idolatría griega. Dice que su espíritu se enardecía al ver entregado la ciudad a la idolatría. El espíritu se enardece. Es el celo de Dios dentro de nosotros al ver la gente ciega que adora lo que no es. ¿No es eso lo que dice el Salmo? Tienen ojos, mas no ven. Tienen pies, mas no caminan. Tienes manos, mas no palpan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Similares a ellos son aquellos que le adoran. Aleluya. A Pablo enardecía su espíritu al ver la ciudad entregada a la idolatría. Ese celo de Dios. ¿No le pasa a usted lo mismo con su vecina? ¿Con su vecino? ¿Ah? Tempranito el día domingo a misa. Aleluya. Ahí va otra vez la pezoña. No se pierde culto. El domingo de Ramos lleva medio árbol a la iglesia. Se enardece nuestro espíritu al ver a nuestros vecinos, y por qué no decir también a nuestros familiares que no han tenido un encuentro con un Dios vivo, entregados a la idolatría. Los griegos rendían culto, pleitesía a la neurona, a la sabiduría. Allí nace la cuna de la filosofía. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, a la neurona. Le rendían culto al hombre. Atenas, Ática de Grecia. Esplendor y manifestación de las herejías más grandes sobre la tierra del primer siglo. Oh, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Y allí el apóstol Pablo caminaba. Y llegó el momento en que había que confrontar. Siempre un cristiano no puede callar. Un cristiano que tiene a Dios en su corazón y conoce a Dios no puede callar. No puede ser un mudo, porque un mudo no puede testificar de Dios. Porque todo aquel que ha tenido una experiencia con un Cristo personal en su vida no puede guardar un silencio. El gozo del Señor mi fortaleza es. El Espíritu Santo dice que Él tomará de lo suyo y os lo hará saber. Aleluya.
Todo lo que está usted escuchando aquí, no sé de dónde lo estoy sacando, pero sé que lo está sacando. Aleluya. Allí estaban los templos erguidos, hermanos, las palestras, las estatuas. Y todos ellos eran dioses, eran politeístas, los griegos eran politeístas. Tenían a Poseidón, dios del mar, a Zeus, dios de los cielos, o dios del Olimpo. Pero allí estaba en Atenas la gran expresión a la diosa de la sabiduría, Minerva de los romanos. Aleluya. Le rendían culto al cuerpo, al físico. Nos hace falta un poquito de lo griego. Pero ellos le rendían culto a la sabiduría. El hombre se equivoca porque el hombre y su sabiduría, oiga, qué fuerte esto que voy a decir. La sabiduría, el apóstol Pablo dice que la sabiduría del hombre es animal, es diabólica, es aberrante delante de Dios, porque es injusta. Y el hombre y su justicia son como un trapo de inmundicia. Aleluya. Qué fuerte. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Ay de aquel que puede caer en las manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es vivo. Pero Pablo estaba allí, entre las palestras, entre aquellos templos de granitos, y allí estaban los filósofos. Estaban en las plazas, dice Pablo, pero él no se calló, no se silenció, sino que dice que cada día confrontaba a las escuelas filosóficas de aquel tiempo, a los estoicos, a los epicúreos, ideas filosóficas gnósticas que hasta el día de hoy supuran en nuestra sociedad. Conocimientos vanos. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, dice que son filosofías huecas. Huecas filosofías, vanas sutilezas, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. No tenga al diablo como un tonto, como un bobo. Él se siente en la cuna de la alcurnia. Él no pierde el tiempo con un canuto, con un pandero en la mano. Él está sentado en los gobiernos. Él está sentado en la política del hombre. Él está sentado en los senados. Él está sentado en los diputados. Él está en el estrellato. Él no pierde el tiempo con una iglesia muda, ciega y sorda. Tenemos que tomar más en serio a Dios. Estamos viviendo de grandes cambios globales, pero también tienen que ser espirituales. Aleluya. 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 ¿Se está gozando? No me salía ninguna vez, me asusté. Aleluya. Dice que discutía cada día con los estoicos y los epicúreos en las plazas. La palabra discutir viene del griego mayéutica. No era una discusión como las que discute ahí su vecina con la otra vecina. No, eran ciertas temáticas que se presentaban en la escuela filosófica y Pablo hablaba del Dios creador. Yo veo que ustedes son muy religiosos y expresan mucha adoración y pleitesía a sus dioses. Pero el Dios que yo les quiero hablar es de un estatua que hay por ahí a la vuelta y es el Dios no conocido. Aleluya. De sabio a sabio y medio. Aleluya. Aleluya. Hablaba del Dios creador. Eso fue lo que leíamos aquí. Dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra.
es el cual adoramos. No solo le adoramos, sino que vivimos con Él. No solo le creemos, sino que también le conocemos. No solamente lo observamos, sino que lo experimentamos, porque somos participantes de una fe viva, porque no somos como aquellos que no tienen esperanza. Aleluya. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Aleluya. 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 Estos fanáticos que van al estadio a ver su equipo, a mí también me gusta un equipo, pero no voy al estadio. Cuando su equipo mete un gol, ¡ah! ¡Ah! Bueno, más fuerte, mucho más fuerte. ¿Sí o no? Fanático, fanático. Yo creo que a la iglesia le falta un poco de fanatismo. Yo creo que el mundo se queda corto cuando dice que, oye, que fanático va a la iglesia todos los días. Se queda corto. Ojalá fuéramos más fanáticos en el Señor. Hablar del Señor aquí, hablar del Señor allá, a mis colegas, en mi oficina, en mi trabajo. Allí a lo mejor si estoy haciendo un hoyo con la picota, estoy hablando al de adelante, al de atrás, estoy confesando a Cristo, confesando a Cristo, confesando a Cristo, confesando a Cristo, porque grandes cambios vienen, así como usted lo ve aquí en la tierra, también van a haber grandes cambios espirituales en la iglesia. Porque si usted va a guardar silencio, las piedras van a testificar de Cristo. Aleluya. ¿Usted cree que las piedras puedan hablar? ¡El diablo lo creía! Y vale que lo creía, porque le dijo, si tú lo dices, estas piedras se convertirán en pan. Aleluya. El diablo tenía más fe que los fariseos. ¿Sí o no? Yo sé que si tú lo dices, las piedras se convierten en pan. Y yo personalmente digo que si Jesús abre su boca, el desierto lo convierte en queque. Pero Cristo no está para satisfacer los deseos del infierno, sino que está para satisfacer los deseos de la iglesia. Porque tú eres su niña de sus ojos, tú eres la amada, tú eres la perla de gran precio, tú eres el hijo pródigo, tú eres el dracma perdido, tú eres la oveja perdida, la perla quebrada. Por ti vino, a lo suyo vino, a lo suyo vino. Aleluya. Que el Señor nos ministre fe con esta palabra. Los griegos, ¿cuál es su creencia? Ellos decían, sí, es cierto lo que tú dices, Pablo, pero nuestra creencia es que nosotros creemos en el Logos. El Logos para nosotros es el origen, es el principio, es el arché, es el comienzo de todas las cosas. Qué tremendo, ¿eh? Oye, me saqué y están escuchando aquí algunos, ¿eh? Y gracias, aleluya, aleluya. Juan, el apóstol, tuvo la gran revelación, dice, en el arché era el Teos, y el Teos era el Logos, y el Logos siempre estuvo con el Teos. Ya no jaque mate. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas que existen por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho si no hubiese sido por Él. Porque en Él todas las cosas subsisten. Aleluya, aleluya. Se perdió otro golazo, aleluya. La sabiduría que dio, la sabiduría y la revelación que dio Dios a Pablo y a Juan en su Evangelio de Juan, cuando dice Juan, en el principio era el Verbo, está diciendo que en el arché era el Logos. Cuando está diciendo en el principio, no está hablando del principio creacional, no está hablando del principio de Génesis, sino que está hablando de un principio eterno, más allá. El Logos estaba con Dios, porque el Logos
era Dios. Aleluya. Se me rió otro golazo. Aleluya. Como le dice el eunuco cuando le dije Felipe al eunuco, le dice, ¿entienden lo que lees? Yo esta noche les quiero preguntar, ¿entienden lo que digo? Aleluya. Qué tremendo, ¿ah? Pues yo les quiero decir que hay iglesias que creen que la Biblia, de repente un rayo abrió el cielo y cayó sobre el púlpito. No fue así. Aquí hubo sangre. Y no solo la de Cristo, sino que muchos fueron aserreados, otros fueron crucificados boca abajo, otros fueron muertos de diferentes maneras, otros fueron muertos apedreados, como Esteban. ¿Ah? ¿Por qué? Porque creyeron a aquel que les llamó. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida? Ya vamos a anotarlo, hermano Juan. Aleluya. ¿Ah? ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida? Sí, yo. Mañana culto a las 7, llegan 3. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. ¿Se están gozando? ¿Me siguen o no? Qué tremendo es el Señor. Pablo en la ciudad de Atenas. Sabiduría humana versus revelación de Dios. Gnosticismo versus revelación de Dios. Poetas, creo que un poema es la inspiración más avanzada del hombre romántico. Pero aún la revelación de Dios es más alta. Aleluya. Pablo lo dice, vuestros poetas escribieron, pero nosotros no tenemos poetas, tenemos profetas. Aleluya. Hoy salió un poco amén, ¿eh? Aleluya. ¿Eso dice? Sí, eso dice. ¿A dónde dice? Voy a leer el 25. Dice, es el Señor de los cielos y de la tierra, y Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si tuviese necesidad de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen aliento? ¿Sabe dónde está el problema? En que no todos tienen todas las cosas. ¿Eh? ¿Sí? Y el apóstol Pablo aquí es tremendo cómo enfrenta a estos filósofos de la época, porque fue tal su influencia hasta el día de hoy. Nosotros tenemos el pensamiento occidental greco, hasta el día de hoy. Oiga, cómo el diablo en el primer siglo levantó gente con tal sabiduría, tal sabiduría. Muchos dicen y le rinden pleitesía a estos filósofos. Es cierto, ¡wow! Aristóteles, ¡wow! Sócrates, ¡wow! Me faltó alguno, ¿no? Platón, el platonismo. Heráclito. Toda esta gente filósofa. Mire, todos ellos tuvieron tal sabiduría, y tal sabiduría fue expresada en el fondo para redactar y tejer un sistema mundano que es contrario a lo de Dios. Fuerte. Pero hasta el día de hoy hay gente que le rinde pleitesía. La alcurnia de nuestra sociedad, los que leen El centro del Mercurio, ellos aún creen en la teoría del Big Bang. Big Bang. 14.000 millones de años
Y lo más encachado que dicen antes de Cristo. Fuerte, ¿eh? Creemos en un Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Porque todo lo que respira tiene un propósito: alabar a Jehová. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Espero que se haya gozado. O nos sentamos de nuevo y sigo predicando. Aleluya. Aleluya. Me encanta expresar cosas de la Biblia, de la palabra del Señor, porque ella es lámpara a nuestro caminar, lumbrera a nuestro camino. Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Eso es la palabra del Señor. Gócese en la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras. Busque a Dios. Jesús dijo: ellas dan testimonio de mí. Si tú estás enamorado de Jesús, descubre a Jesús a través de su palabra, a través de las Escrituras. Él está aquí. Aleluya. Aleluya. Dios es maravilloso. Búsquele más cerca. Búsquele más cerca, porque llegará el día en que muchos lo buscarán. El amor está aquí. Amén. Con nosotros. Sí, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu presencia es maravillosa, Señor. No hay otro como tú. Gracias por la adoración. Gracias por el rocío del monte. Gracias por el maná. Gracias porque alimentas nuestro espíritu y nos acaricia nuestra alma con regocijo. Tu presencia es maravillosa. Amén. Por ello, una vez más te digo, iglesia, gózate, hija de Sión. Amén. Gózate, hija de Sión. Gózate, hija de Jerusalén. Amén. Porque grande es el que está en medio de ti. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque da testimonio de Cristo en nuestro mundo. Amén, Dios. Gracias. Ahora abrázanos. Regocíjate, regocíjate, hija de Sion, regocíjate. Abrázanos, Espíritu Santo, ven, ven y abrázanos. Amén. Sí, Señor. Gracias. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Amén, Padre. oh Dios. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Aleluya. Amado Jesús. Qué grande eres Dios. Sí, Señor. Aleluya. 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 Gracias. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien enfermo entre vosotros? ¿Hay alguien que necesita liberación entre vosotros? Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. No crea que esto es una cuestión repetitiva, porque si hay un dolor, no es a mí que me duele, es a usted. Pero por la palabra, nosotros somos sanos. Amén, sí, Jesús. Él dice que envió su palabra. Amén. Fuimos sanados. Amén, sí, Señor. Y vamos a orar por usted. A lo mejor no le duele nada, pero necesita un toque del Espíritu. Amén, Jesús. Dios es maravilloso. Dios, amén. Él está aquí. Amén.